Hola amigos, bienvenidos todos a Mundo Holista, su canal para el desarrollo de conciencia. Hemos estado conviviendo durante las últimas semanas para compartirles distintos tópicos y temas que desde una perspectiva del holismo pues nos permiten acceder a una reflexión profunda que a su vez nos permita mejorar nuestras circunstancias de conciencia para afrontar esta hermosa experiencia, esta maravillosa experiencia que denominamos vida, en beneficio de nuestra propia calidad para hacerlo. Hoy les tengo reservado un tema del todo trascendente para efectos de que también nos podamos apalancar de este concepto para efectos de reflexionar y poder ver si podemos tener distintas perspectivas positivas de lo que es esta experiencia de vida, y es la muerte. Para estos efectos, me voy a permitir abrir con una reflexión, una cita que está integrado en el libro del Camino Turquesa y que, permítanme, se las voy a leer. Esta cita es de Herbert Fingeret, que es un filósofo norteamericano que principalmente reflexionó y basó estas reflexiones en lo que es este concepto de la muerte. Fíjense, él cuando tenía 75 años de edad publicó La muerte, sondeos filosóficos, de donde extraemos esta cita. Dice, es verdad, la muerte en sí no es nada, pero si lo pensamos, es como un espejo. Un espejo también está vacío, sin contenido, aun cuando nos refleja con una gran nitidez en una imagen inversa. Para tratar de contemplar el significado de mi muerte, es necesario que encuentre el significado de mi vida. Esta hermosa reflexión que se da en la antesala de lo que era su cesación de experiencia física, es decir, su propia muerte física, nos da una plataforma ideal para que, agenciándonos de la manera ordinaria en como nosotros describimos estas experiencias, podamos en sí también tener una reflexión propia que nos ayude en el día a día a apalancar, como yo les he comentado, nuestras experiencias de vida. Fíjense, en este orden de cosas, también pues podemos aludir a muchas otras citas y a muchas otras referencias que hay en abundancia y que tienen que ver con aspectos filosóficos, con aspectos médicos, con experiencias que gente describe de antes y después de la vida, como por ejemplo las grandes experiencias documentadas en los libros del Dr. Michael Newton, que a través de la hipnosis pues procuró documentar experiencias que otras personas tenían en función de qué sucedía cuando se introducían al bardo de la muerte, a la siguiente sala en donde ellos podían transitar en el no tiempo y entonces podían describir cosas que sucedieron antes de esta experiencia de vida y posteriormente también que podrían ellos estar manejando en experiencias cercanas a la muerte. Entonces, tenemos muchas referencias. Sin embargo, quisiera sintetizarlas en los siguientes comentarios. Para empezar, vamos a ver qué es la muerte, para poder ver si estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de muerte, estamos hablando del extremo del inicio de la vida, es decir, la cesación de la experiencia en donde estamos en este plano de la dualidad. Antes del inicio de la vida, no sabemos qué hay. Después, no sabemos qué hay. Y estamos tratando de significarlo de alguna manera. Y ese significado solamente lo podemos intuir o lo podemos asimilar en función de nuestro actual nivel de conciencia. Es decir, nuestro actual nivel de conocimiento de nosotros mismos, de la naturaleza humana, de la naturaleza
de lo que es el estar aquí y del entorno en donde lo estamos haciendo, en base en eso podemos nosotros hacer algún tipo de descripción, algún tipo de significación de lo que es este concepto importantísimo, esta referencia. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro nivel de conciencia nos da acceso a tener una idea de lo que es la muerte. Sin embargo, aún en ese nivel de conciencia, puede ser que nuestro nivel de subjetividad pueda disminuirse y tener una mayor certeza de lo que significa y de lo que es. Sin embargo, no dejará de ser una explicación solamente para nosotros, para nuestra tranquilidad, para nuestra experiencia actual de vida. ¿De acuerdo? Bueno, pero vamos poniéndonos también de acuerdo, que ustedes estarán en esa posibilidad de estar de acuerdo conmigo en lo siguiente. Mientras estamos en estos dos parámetros de dualidad, que es el nacimiento, que es cuando aterrizamos en este plano de dualidad y nos movemos en la línea del tiempo y luego llegamos hasta la cesación de esta experiencia, mientras estamos ahí, lo he mencionado varias veces, pues estamos en un plano de la dualidad. Y en esta dualidad navegamos a través de tres condiciones bien interesantes, que son el pensamiento, el lenguaje y la memoria. Antes, bueno, es muy complejo, pero antes del nacimiento, ¿de qué nos acordamos? Bueno, en nuestra memoria ordinaria, pues no vamos a tener recuerdos porque es en ese momento en donde llegamos con un plano en blanco, dispuesto a ser grabado con significados, dispuesto a ser grabado con algunas de las referencias que vamos a hacer, que van a ser muy útiles para navegar en este mundo. Sin embargo, todo esto que se nos va, se puede decir, agregando a nuestra memoria, sirve para formar un lenguaje, la manera convencional en donde nos vamos a comunicar con otros y otros se van a comunicar conmigo para efectos de describir lo que son las experiencias. Y la memoria, cada cosa que va ocurriendo y que vamos grabando dentro de lo que es nuestras experiencias, pues van a quedar como una referencia ya dentro de lo que es nuestras capacidades de recordar y la vamos a invocar cuando sea necesario para lo que es el futuro. Estas tres características de pensamiento, lenguaje y memoria van a estar presentes durante toda nuestra experiencia de vida. Y van a culminar exactamente en el día en donde cesen esta actividad física y muramos. Terminemos con esto. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos, fíjense, algunas referencias en dónde movernos para efectos de entender y darle una relevancia a este concepto de muerte. Con esto, ¿qué podemos ir agregando a lo que siempre hemos sabido? Siempre hemos sabido de que en un momento determinado, desde que nazco, ya llevo la muerte de la mano. Entonces, que es un proceso natural, que es un asunto que todos vamos a transcurrir y que de alguna forma nos va a marcar en lo que se refiere a la experiencia integral de la que tengamos registro desde el inicio y hasta el final. Sin embargo, hay que entender que esta combinación de experiencias tendrán una dimensión muy distinta con la participación de la C de la fórmula de generación de mi realidad. Es decir, la C de conciencia sumado a la E de energía que implica tomar decisiones, tomar acción o decidirnos por una omisión, van a impactar directamente a cada uno de mis resultados, a cada uno de mis actos y decisiones en la vida. Y a la suma va a ser la naturaleza de mi realidad. Ante una C chiquita, estas fórmulas y estas características de las cuales les he mencionado, pues van a tenderse a experimentar de una forma muy diversa. Una C chiquita, pues me dará una experiencia basada en pensamiento, lenguaje y memoria, se puede decir que muy fluida en función
de los condicionamientos de los cuales yo me allego en mis etapas tempranas y de las cuales no me condiciona absolutamente nada, y mi propósito de experimentar este tramo de existencia pues no va a ser construido en base a mi voluntad, va a ser de alguna forma inducido o inferido por las influencias del sistema, del mundo exterior, de las personas con las que yo me voy relacionando, de mi familia. Y eso, al final, pues también le van a dar un significado a la vida y a la muerte. Entonces, fíjense cómo aquí también podemos nosotros detenernos un momento y reflexionar por qué para algunos, como decía nuestro gran cantautor José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada. Y no vale nada porque pues yo mi propia vida la pongo en riesgo en función de tomar otras vidas, como sucede con la gran mayoría de los integrantes de los grupos de delincuencia organizada. Y de repente nos podemos dar cuenta que siendo sujetos de influencias externas, muy probablemente pues algún tipo de droga o algún tipo de coacción por parte de los mismos grupos, independientemente de eso, hay una formación, hay una ecuación y un modelo mental que se fue formando en base a la influencia de su entorno, a la influencia de su familia, que los fue conduciendo hacia la puerta de la caída en estas circunstancias tan lamentables que es que su sed de conciencia se vea apachurrada por las circunstancias. Y es allí en donde tenemos un grave problema, porque salir de allí es sumamente complejo, se requiere de una fuerza interior que, si bien es posible obtenerla, el hecho de tomarla implica para sí mismo y para su propia vida un propio riesgo de enfrentarse ahora a su contexto, a su entorno. Bueno, cierro el paréntesis. Pero entonces es allí en donde esta validez o esta invalidez que le damos al binomio muerte y vida, pues está completamente distorsionado de lo que es nuestra naturaleza divina, nuestra naturaleza espiritual, nuestra naturaleza que ya traemos desde antes de nacer y que seguramente nos vamos a integrar después de la muerte. Muy bien, en este orden de cosas ya entendemos cómo de alguna forma tenemos que ir conceptualizando esta figura de la muerte. A la muerte le sigue un estado, como hemos comentado, de no dualidad, es decir, ¿qué sucede cuando nosotros fallecemos, expiramos? Pues dejamos este plano de la dualidad, este plano que aparentemente es físico, tridimensional, sólido, en donde formamos patrimonio, riquezas, experiencias y todo esto que siempre decimos que nada nos vamos a llevar, cosa que es cierto, pero sí vamos a integrarnos a lo que viene, que es una experiencia de no dualidad, a esta experiencia de eterno presente, a donde está eso que en el lenguaje ordinario pudiéramos definir como eternidad. Nos vamos a integrar en función de un nivel de conciencia distinto. Es decir, el hecho de trasladarnos a este bardo de la no dualidad después de la muerte, sí hay diferencia en cuanto a la forma en cómo experimentamos esta vida, porque esto implica la responsabilidad de los dones con los cuales recibimos la oportunidad de experimentarla, y que, como ya hemos comentado en otras ocasiones, la responsabilidad que tenemos es ser felices y respetar la vida propia y la de los demás. Si fallamos en cualquiera de estos dos conceptos, pues seguramente esto tendrá un impacto en el momento de volvernos a unir al flujo del eterno presente, de esa eternidad. Bueno, y aquí cabe la pregunta, ¿la eternidad esa existe? Bueno, fíjense cómo en toda esta afirmación y hasta en la pregunta misma, pues estamos utilizando ¿qué? El significado.
Y el significado lo construimos en base a lo que es el lenguaje, lo que es el pensamiento y lo que es la memoria. Pero para no hacernos bolas, digamos, la eternidad es de donde venimos y a dónde vamos. Y en donde no sabemos nada conforme a lo que son nuestras habilidades de experimentar que tenemos mientras estemos en este plano de la dualidad. Entonces, allí estará. Oye, en esa eternidad están conceptos como el planeta Tierra, otros planetas. ¿Qué hay allí? Ahí es solamente conciencia, si le queremos denominar de alguna forma. Es la conciencia pura, el eterno presente. Y la experiencia que vivamos ahí no es en base, insisto, en pensamiento, memoria o lenguaje. No se puede describir. Sin embargo, sí, en este momento de la vida nos podemos conectar con esa línea y tenerla integrada a nuestra experiencia a través de cumplir con nuestro propósito esencial de ser felices y respetar la vida propia y la vida ajena. ¿Cómo hacemos esto? Uniéndonos al intersticio del eterno presente que está en la atención plena. Ya lo hemos visto y lo hemos comentado y ahora lo reforzamos. Estamos viendo el concepto de vida y de muerte y siempre presente en ese intersticio está la atención plena que nos da la entrada a lo que es este mundo de conciencia plena. ¿Y qué sucede entonces con eso? Pues accedemos a la felicidad. Accedemos al término de felicidad profunda y no la felicidad cosmética o la felicidad significada ordinariamente. Caray. Entonces, como que todo es medio redundante y estamos como que bailando las mismas canciones en las diferentes fiestas en las que nos has invitado, José, ¿verdad? Así es, porque todo es muy simple. Nosotros lo complicamos desde las posibles complicaciones que hay en estas múltiples interpretaciones que nos da la dualidad. Pero si lo traemos a lo más simple es atención plena, intersticio con nuestra conciencia, buscar nuestra felicidad profunda, respetar la vida propia y respetar la vida ajena. Y con eso, el ciclo de nuestra experiencia aquí podrá tener cualquier tipo de fin en el momento en donde termine nuestra existencia y nos enlazaremos a través de la interfase de este proceso de transcurrir de la dualidad a la no dualidad de una forma en donde nuestra sed de conciencia vaya fortalecida. Bueno, las posibilidades en el más allá, pues si queremos ser muy prácticos y no querernos meter en camisa de 11 varas, simplemente les puedo decir, bueno, pues es diluirse con la felicidad plena, diluirse con la tierra pura, diluirse con el paraíso, diluirse con la luz más intensa que puede existir, diluirse en la energía universal. Y, en todo caso, es ahí donde viene la otra pregunta. Oye, José, ¿y qué onda con la reencarnación esta de la que hablan muchas tradiciones espirituales? ¿Es viable o no es viable? ¿Qué les puedo decir? De manera intuitiva, nada más, y como una opinión personal les puedo decir que sí, que nosotros podemos tener esa posibilidad de reencarnar porque hemos reprobado y venimos a repetir curso. Hasta lógico se me hace, pero eso es a mí. Cada uno de ustedes puede tener la conclusión que quiera, pero fíjense, si yo le estoy diciendo que si en este mundo experimentamos algo tan sencillo como es la felicidad y el respeto de la vida propia y la vida ajena, mi sed de conciencia se va a hacer grandota, cuando transcurra por ese bardo, por ese túnel que me lleva de este plano a la otra vida, que es la que existe después de la muerte, pues seguramente voy a tener la opción de simplemente unirme a lo que conozcamos como Dios, o universo, luz, tierra pura y paraíso. Yo voy a tener la opción y lo voy a hacer, y eso ya no me trae de vuelta a este plano. Ya no me trae de vuelta a repetir porque ya encontré el camino de la felicidad y del paraíso prometido, dependiendo de lo que sea la tradición en la que ustedes gusten creer, que ustedes decidan creer. Bueno, eso por un lado. Pero entonces, ¿qué sucede si realmente sí existe esta
este concepto de reencarnación? Bueno, pues tendrá que ser en esto que hemos trabajado durante la vida y que tiene que ver con esa sed de conciencia que hemos mantenido pequeña o cada vez más pequeña, o no crecimos de una manera suficiente para tener esa opción después. Y entonces, en base a lo que quede registrado en la experiencia que nosotros tuvimos ahí, que denominamos comúnmente el karma o el castigo o la programación para la siguiente vida, pues es entonces que nosotros elegiremos desde la conciencia que tengamos en ese momento regresar y tener nuevas reflexiones en nuestro ser, es decir, un nuevo panorama de vida que también nos retará y que también tendremos nuevamente las mismas posibilidades de experimentar. ¿Qué es lo que podemos concluir en función de esto? Bueno, que tenemos siempre el gran reto de la luz. El gran reto de la luz implica el experimentar una vida lo más en conciencia que pueda ser, para efectos de que en el momento en donde esta vida llegue a su cesación bajo las circunstancias que ustedes quieran, estemos siempre en todo momento en contacto con la posibilidad de tener la opción de diluirnos en la luz, diluirnos en la tierra pura, diluirnos en el paraíso. Ese es el gran reto que tenemos. Ahora, ¿qué sucede si no? Bueno, pues simplemente son decisiones que vamos tomando todos los días. Pero fíjense cómo si en este entendimiento llegamos nosotros a tomar simplemente decisiones de vivir lo más simple en esta vida, lo menos complejo, lo más cercano a nosotros mismos, a las personas, y trabajamos nuestro propio sufrimiento, evitando engancharnos con los apegos materiales o emocionales que nos presenta la seducción del mundo exterior, entonces esto se vuelve una experiencia sumamente grata y sumamente positiva en el hecho de que cualquier situación negativa que nosotros experimentemos, la vamos a considerar que es una reflexión de nuestro propio ser y la vamos a aceptar. Y en esa aceptación, pues vendrá a redondearse en lo que es: ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué decido hacer con esto? ¿Qué decido hacer con esto otro? ¿Con qué persona sí me quiero relacionar? ¿Con qué persona no? Porque entonces tendré este dominio de lo que son las referencias frecuenciales. Voy a tener esa capacidad de sintonía con lo que verdaderamente yo quiero, y voy a tener entonces, desde ese orden de cosas, la capacidad y la posibilidad de decantar en la R de realidad esa realidad que yo quiero. Que es mucho rollo, que es muy complejo, que no entiendo realmente la estructura de la realidad tal y cual es. Bueno, eso es lo que estamos procurando poner a tu disposición. Es el hecho de ver el espejo tal y como es. El espejo reflejándome lo que yo realmente quiero ver en ese espejo. Y no el espejo que refleja la habitación o que sea distorsionado, porque en ese espejo es como decía Fingreo, está el reflejo de nuestra vida, que es la muerte. Muy bien, como conclusión déjenme decirles lo siguiente. La mente siempre nos impondrá, nuestra mente siempre nos impondrá una cierta forma de significar todas nuestras experiencias. La muerte no es la excepción. Lo que estés pensando y significando en función de todo lo que te he comentado, recuerda que son los algoritmos, los modelos de tu mente generados por tu experiencia los que te están diciendo si esto que te digo tiene un sentido para ti o no tiene un sentido. Reflexiona profundamente estas palabras y estoy, como siempre, a tus órdenes y a tu disposición para poner estos difíciles temas sobre la mesa. Y la realidad, no te quiero convencer absolutamente de nada. Esto es tu decisión, es tu vida, y cada quien sabemos qué vamos a hacer con ella.
Solamente recuerda, algo que sí es muy concreto sugerirte es, sé feliz, respeta tu vida y respeta la vida de los demás. Eso te dará una sed de conciencia mucho más grande. Te agradezco mucho tu atención. Te mando desde aquí para allá un enorme abrazo y espero que estas ideas te muevan. Si te mueven, si te inquietan, mi objetivo estará cumplido. No olvides ponerle like y unirte a los seguidores de este canal que seguirán con todo cariño ofreciéndote este tipo de temas. Gracias.